Los músicos. Benjamin Franklin once Benjamin said, Franklin una vez in dijo, describing a mob, hablando de un he called it a disturbio, es monster with como heads enough un but monstruo with con no muchas brains. cabezas pero sin And that's cerebro. pretty fitting. Esto es It's a realmente very una fitting descripción muy description, actually, adecuada of the para todos riot los that we are about disturbios to que se study dieron, this que morning vamos a estudiar in the esta book of mañana. Acts, chapter 19. Y esto In the vamos days en of Hechos the Apostle 19, Paul, when en he los was días in del the apóstol city of Pablo Ephesus. durante And I la say ciudad that de because, Efesos. Yo le digo according to what eso we read porque here de in acuerdo a Acts lo que chapter leemos en Hechos 19, especially 19, verse en el 32, versículo the 32, majority of vemos que la people mayoría who de were la gente involved que estuvo in this involucrada en citywide este riot motín didn't even know what they ni were siquiera rioting sabían about. por lo No que estaban brains. sublevando, no tenían idea. So we see, for Entonces, example, in verse algunos 32, gritaban una cosa y Luke otra. says, so Él then dice ahí some were que shouting dice, y one así que unos thing gritaban una and some cosa y another, otros for otra, the porque no assembly was in sabían, confusion, and the no había una majority didn't know confusión en for la what reason they had asamblea y come la mayoría together. no They were sabía por just qué there. razón se habían reunido. They were just there. Ellos However, estaban as ahí, we así saw, que folks, a couple of weeks conforme ago, vimos hace unas semanas not nosotros everybody que was no in toda la confusion. gente estaba Some people confundido. knew Mucha very gente estaba well muy what clara de this lo que riot estaban was haciendo ahí about, what was going on, and we y de know lo que this to be the estaba case because pasando. the passage Y makes it very clear esto es that algo this que está muy riot was claro, started by a que todo esto silversmith empezó by por the un name hombre of un platero Demetrius, que se who was llamaba upset Demetrio, because que estaba sales for molesto the porque las silver ventas de shrines las that he dijes de made plata of que the tenían al idol, ídolo de the Artemis goddess habían Artemis, sales were disminuido. down. And they were Y down esto due era to so debido a many una gran people in cantidad de que Ephesus being personas en converted to Efeso se habían Christ. convertido a la cristianidad y ahora no estaban interesados en adorar a una falsa deidad. Así que en su ira, Demetrio despertó la ira de otros comerciantes contra el apóstol Pablo, por lo que fue predicando en contra de Pablo y lo llevó a los efesios y les dijo que trajo a muchos de ellos porque los había llevado en fe en Cristo, ahora estaba destruyendo sus negocios. Además, en eso, Demetrio hizo un llamamiento al celo religioso de la gente de esa ciudad, argumentando que si estaba perdido el interés en sus dioses, entonces ya no habría trabajo para ellos, sino también el templo de su diosa Artemisa eventualmente se consideraría inútil. Y eso fue lo que podría suceder. Y entonces la diosa Artemisa perdería su prestigio y el resultado sería que la gente de todo el mundo dejaría de adorarla. Usted ve, aunque el motivo principal de Demetrio para agitar a los comerciantes era monetario, porque estaban perdiendo dinero, en su intento de incluir a otros en el disturbio, empezó a aumentar su argumento, haciéndolo como un tema de celo religioso. Es lo que está haciendo. Él está tratando o intentando de acumular tanta gente para que pudieran estar enfurecidos contra Pablo como una amenaza porque están perdiendo su capacidad de tener dinero y su vida religiosa también. Y funcionó porque lo siguiente que leemos en el versículo 28 es que cuando ellos escucharon esto, se llenaron de rabia y comenzaron a gritar diciendo: «Grande es Artemisa de los Efesios». Y así tenemos el comienzo de un gran motín en toda la ciudad. Pero lo que es esencial aquí tener en cuenta, y es clave para comprender el propósito de Lucas al contarnos de los detalles de este motín, es que detrás de este levantamiento no estaba otro más que el mismo Satanás. Usted ve, porque pasando por la primera parte de este capítulo y nos contó sobre el impacto del ministerio de Pablo en Efeso, de modo que vimos cómo el Señor usó a Pablo para invadir el reino de Satanás. Y con su mensaje, Lucas también nos dice a nosotros que en estos versículos acerca de este disturbio revela cómo es que Satanás está empujando y cómo se asusta cuando está creciendo el reino de Jesús. Escuche con atención. Lucas hace todo lo posible para darnos algunos detalles sobre este motín. Y lo hace para que podamos ver cómo es que Satanás considera todo una amenaza para su dominio oscuro. En otras palabras, al contarnos sobre este disturbio, Lucas nos ayuda a identificar aquellas cosas que le molestan y amenazan a Satanás que van a invadir a su reino. Y la forma en la que él nos revela esto es porque existen ciertas condiciones en las cuales Satanás empieza a empujar en contra de la opresión. Es decir, Lucas destaca ciertas condiciones que existían en la ciudad de Efeso y quisieron que Satanás reaccionara con este gran motín.
Y son estas condiciones específicas entonces las que se convierten en el tema de este pasaje. Y nos instruye cómo ocurren estas cosas en condiciones muy particulares en cuanto Satanás se pone a la ofensiva e intenta destruir el testimonio del Evangelio. Así que si podemos identificar aquellas cosas que amenazan a Satanás, entonces podemos aprender cómo conducir nuestras vidas y el ministerio para que representemos un peligro para el reino del maligno. Y al representarnos, así deberíamos de hacerlo. Porque nosotros queremos ser una amenaza para el enemigo y parte de ser un peligro es de que él quiere alejar a la gente y nosotros queremos traer a la gente al reino del Señor. Y eso es lo que debemos de hacer, y al representar un peligro para el reino del malvado diablo, podemos esperar su oposición en cualquier forma que tome. Y ahora, en Efeso, esa oposición se produjo en una forma de disturbios por toda la ciudad, y la última vez que estudiamos este pasaje, identificamos la primera condición de la cual Lucas nos dice que provocó la ira de Satanás. Vimos que cuando el Evangelio está transformando vidas, esa es la primera condición. Cuando la gente se está convirtiendo y está cambiando sus vidas y son evidentes su cambio. Y una vez explicando estos detalles y cómo empezó, yo no veo la razón para que regresemos nosotros a eso que hablamos, pero sí quiero recordarlo de algo que causó, que es muy importante, que recordemos que Pablo estaba teniendo un gran impacto en esos lugares, y por eso quiero leerlo en el versículo 25 y 26. En el cual dice: y así él vino y se juntó con la gente de ahí. Y usted ve aquí que cuando él se reúne, nosotros nos damos cuenta de que está mismo Pablo que está persuadiendo a toda la gente y en una gran cantidad de gente a que se dé cuenta que los ídolos hechos de manos no son ídolos de verdad. Y ahora, como le dije hace un momento, aunque la preocupación de Demetrio es totalmente económica, lo que realmente estaba detrás de este motín era el hecho de que el diablo mismo estaba amenazado por el éxito de la predicación de Pablo, en el cual el Evangelio estaba haciendo incursiones en la vida de tantas personas en Efeso al convertirlas y transformarlas, de modo que al volverse a Jesucristo para la salvación, ya no adoraban a falsas deidades, incluyendo a su diosa Artemisa. Como recordarán, fue aquí en Efeso donde tanta gente que había creído en Cristo, y al hacerlo denunciaron sus prácticas satánicas quemando sus libros de magia. No sé si se acuerda que tuvieron una como gran fogata donde ellos quemaron todos esos libros, y esa fue una demostración del cambio de su carácter, de que ya no adoraban a dioses hechos con manos. Y aquí lo que vemos nosotros es un principio increíble, que una vez que la gente está convertida a Cristo y dejan el reino de Satanás a un lado, como lo hemos visto, ellos se transfieren al reino de Dios. Es cuando el Satanás empieza a ponerse nervioso y empieza a crear revuelo entre la gente, como pasó aquí en los Efesios, que el evangelio estaba creciendo y él empezó a sentir la presión, porque ahora ellos estaban dejando todo eso a un lado y estaban viviendo en un modo en el que ellos ya no estaban bajo el dominio de Satanás. Entonces Satanás empieza a crear problemas. Y ahora sí, como lo exhorté la última vez, que queremos exhortarlo hoy mismo, es que usted empiece a buscar intencionalmente citas divinas para dar testimonio de Cristo. Ahora, ¿qué son las citas divinas? Son las puertas que el Señor abre para compartir su fe con los no creyentes. Estas son, en términos bíblicos, son las citas divinas. Y esto es lo que Jesús nos ha ordenado que hagamos. Y cuando las personas que responden a tu testimonio del Evangelio para que se conviertan a Cristo, tú puedes esperar la persecución satánica que venga de una forma o de otra. Verá, hace muchos años realmente empecé el ministerio haciendo esto. Yo estaba a cargo de un grupo de evangélicos aquí, en el cual el concepto de ese grupo entonces era visitáramos a gentes en su casa
Y entonces nosotros en uno de esos servicios de la mañana tendríamos 2 personas que estaban entrenando con nosotros para enseñarles cómo explicar y cómo compartir el evangelio con otra gente. Y así pudieran pasar y compartir con la gente que visitara Lakeside. Algunos se convirtieron, algunos no, pero esa era nuestra intención. Yo quiero decirle que cada semana, sin falla alguna, la conexión de este grupo de gente evangelizando, yo me di cuenta cómo la oposición satánica se venía como mucha y la gente se sentía distraída, que trataba de interrumpir lo que realmente queríamos comunicar. La gente se sentía bien todo el momento, los visitábamos, pero ya para ahí, cuando nos tocaba verlos, tenían una gran migraña o algún familiar estaba enfermo y no podían venir. Empezaban a sentirse enfermos solamente los martes cuando nos reuníamos. Así que cuando me tocó algunas veces que yo iba visitando a gente y había niños que estaban llorando y no dejaban de llorar y era una distracción total. Y mientras la gente estaba hablando en otras habitaciones, viendo la televisión, llamadas, no eran cosas simples, sino eran llamadas que eran muy importantes para la gente. Y así una y otra distracción pasaba una vez tras otra, una vez tras otra. ¿Por qué? Porque así era lo que pasa cuando el evangelio está avanzando, siempre va a haber una distracción que va a tratar de quitar nuestra atención. Así que si nosotros no estamos experimentando un ataque, entonces quiere decir que nosotros no tenemos ni presentamos ningún miedo para el enemigo y él se siente feliz y nos deja en paz. Entonces el demonio siempre está contento si nosotros estamos socializando con otra gente, si estamos compartiendo, porque esas actividades aún parecen ser poca importancia para él y no es una gran amenaza para él, pero solamente cuando los cristianos con iglesias locales como nosotras salimos a compartir el evangelio con otra gente, entonces es cuando él se interesa en parar esa actividad. Deje que ese principio lo motive a ser más activo e intencional a testificarle a otros, para que usted represente una amenaza para el reino de las tinieblas y cualquier persecución que pueda experimentar pueda confiar en Dios, que le dará su gracia y su paz para manejarlo. Que así Él lo va a ayudar a usted. Así esto es lo que vemos como la misma palabra de Demetrio. El verdadero culpable desde su punto de vista, él creía que era el apóstol Pablo, porque él como lo expresó, este Pablo ha persuadido y rechazado a un número considerable de personas diciendo que los dioses que hicieron con sus manos no tienen poder absoluto. Y realmente el enemigo está atacando a Pablo. Por eso él hizo este disturbio que estaba en contra de Pablo, pero era la estrategia del enemigo para poder atacar el trabajo que estaba haciendo él. Y así es como nosotros venimos a identificar el segundo punto, la segunda condición que atrae la ira de Satanás. La primera vemos que cuando él empuja en contra del evangelio que está transformando vidas, y ahora el segundo dice que cuando un hombre de Dios es diligente al servir a Cristo. Y estoy usando el término con un hombre o mujer. Ese es un modo muy general. Aquí continuamos en el versículo 29. La ciudad se llenó de confusión y aún se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, y una vez llenos de la ira de las palabras, de todo lo que les había alimentado Demetrios en su corazón, la gente en una gran estallaron furiosamente cuando comenzaron a gritar en contra de ellos. Y todo esto se dio lugar en una habitación donde Demetrio se había juntado con otros comerciantes y de ahí salieron a las calles gritando y haciendo su gran alboroto, gritando acerca de la grandeza de Artemisa, la diosa de los efesios. Y así que cuando la gente oía todos estos gritos y este ruido, ellos iban y se empezaron a unir a ellos y ya acabaron llegando al centro del lugar donde había un teatro.
Y ahí mismo encontraron a esos dos amigos de Pablo que los conocemos como compañeros de Macedonia de él, de la región, que vinieron con él, que se llamaba Gayo y Aristarco. Y entonces ellos agarraron a estos dos hombres y los arrastraron con ellos. Ahora, este disturbio obviamente tenía la intención de agarrar a Pablo y llevarlo con ellos al teatro, pero no lo encontraron. En su ira se apoderaron de dos de sus amigos. Usted verá, esto era la pura mentalidad de un disturbio en el cual ellos estaban adorando a su reina Artemisa y con sus alabanzas, mientras otros no tenían ni siquiera idea qué estaba pasando, pero pues ellos querían ser parte del evento y formaron parte del mismo. Ahora, ¿qué tan grande fue este alboroto? Bueno, déjeme que le explique más o menos. Este edificio era donde se juntaba la gente y digamos que todavía esas ruinas están en la ciudad y están muy bien conservadas y por lo tanto sabemos que la capacidad de estas mismas, viéndolas, es que pueden llegar a sentar aproximadamente 25,000 personas. Y es muy probable que en ese día el teatro estuviera lleno, porque vimos en el versículo 23 que nos dijeron que se trataba de una gran perturbación. Y más tarde el secretario del pueblo expresará su preocupación porque con una gran multitud tan rebelde podría ser acusado por las autoridades romanas de ser una asamblea ilegal. O sea, esto era increíble y era grande, era un gran motín y muy peligroso que estaba amenazando la vida de los compañeros de Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo mientras todo esto ocurría? Bueno, Lucas no nos los dice, pero lo que sí nos dice es que cuando Pablo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, trató de entrar al teatro, pero se abstuvo de hacerlo. Vemos en Hechos 29 al 30. Y cuando Pablo quiso entrar a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los asiarcas que eran amigos de Pablo evitaron a él y le rogaron que no se aventurara y se presentara en el teatro. Ahora aquí nos dice que una vez que Lucas se dio cuenta de la gran magnitud y el peligro del motín en toda la ciudad, su coraje se activó y sin miedo quería ir al teatro, sin duda tratar de rescatar a sus dos amigos y hablar con ellos. Y la multitud para proclamarles el evangelio y defenderse de los cargos de Demetrio. Sin embargo, fue restringido de entrar al teatro por dos grupos de diferentes personas. Uno de ellos eran sus compañeros discípulos, es decir, sus compañeros cristianos. Escuché, a pesar del hecho de que Pablo se sentía que su vida no tenía importancia y que estaba dispuesto a ser asesinado por la causa de Cristo, sus hermanos cristianos no lo veían así y valoraban la vida de Pablo, sabiendo que para ellos la vida de Pablo era muy importante y sabían que esa gente podría hasta matar a Pablo. Ellos decidieron negarse a que él entrara a ese teatro. El otro grupo que estaba ahí, que no permitieron que él entrara a ese lugar, eran los asiarcas. No será un término que estamos familiarizados con él mismo, pero se dice que ellos eran amigos de Pablo. Y ahora digo esto curiosamente que eran amigos de Pablo porque ¿quiénes eran estos hombres? Un estudioso de la Biblia explicó que quiénes eran los asiarcas en estas palabras. Eran miembros de las familias más nobles y ricas de la provincia de Asia y estaban unidos en una liga para promover el culto al emperador y a Roma. Todos los años se elegía una asiarca para toda la provincia y se elegían asiarcas adicionales para cada ciudad que tenía un templo en honor al emperador. El título probablemente fue llevado por toda la vida por los oficiales de esta liga. Así que en los días de Pablo en los días de Pablo podría haber varios asiarcas en Efeso. Francamente, el hecho de que estos funcionarios gubernamentales de alto rango, hombres que promovieron la adoración al emperador y a Roma, eran amigos de Pablo, fue realmente algo notable. Y lo que es realmente notable de esto es que estos hombres eran paganos y sin embargo Pablo se había hecho amigo de ellos.
Y de hecho sentían tanto por Pablo, tanto afecto por Pablo, que repetidamente le dijeron que no arriesgara su vida al tratar de entrar a ese teatro. Ahora, amigos, es importante para nosotros considerar la importancia de que Pablo sea amigo de estos hombres, porque muy a menudo los cristianos no tienen amigos que no son cristianos. Podemos realmente conocer una que otra gente, pero no tenemos una amistad cercana con gente y eso es muy triste, porque generalmente hablando, la forma más natural y mejor de evangelizar a alguien es construir una relación con ellos, es haciéndonos amigos de ellos, no solo compartiendo el evangelio, sino también compartiendo tu vida con ellos. Ahora, ¿cómo Pablo se hizo amigo de estos altos funcionarios? No se dice. Pero no hay duda alguna que la forma de construir una relación significativa con un no creyente es interesándose en ellos, haciéndoles preguntas sobre ellos mismos, mostrándoles amor y respeto, incluso si no está de acuerdo con ellos o si su estilo de vida es desagradable, usted les enseña amor y respeto, aunque usted no esté de acuerdo con sus decisiones de ellos. Y es por eso que mucha gente, cristianos, no tienen amistades significativas que no sean cristianos, porque estamos tan preocupados por asegurarnos de que escuchen el evangelio de nosotros, que no nos tomamos el tiempo para interesarnos por ellos primero y escucharlos. Y esto es algo tan simple y tan profundo. En un libro que realmente estoy leyendo en este momento, el autor explica esto de un maestro que se llama John Stott. Él dice, se le pidió a John Stott que hablara en una conferencia sobre qué debería de decir la iglesia al mundo. Graciosamente, Stott recordó a los planificadores de la conferencia que la pregunta previa debería de ser ¿cómo podemos escuchar al mundo antes de hablar? Esas son palabras sabias, muy profundas. Porque cuando usted se toma el tiempo para escuchar a los que dicen que no son creyentes, verá que detrás de sus palabras hay personas que están, aunque suene difícil para usted escuchar eso, detrás de esas palabras hay gente que está rota, vacía y muy insatisfecha y que está buscando un significado en la vida, la esperanza y el amor. Ellos necesitan algo en su vida, necesitan esperanza, necesitan a alguien que les interese en ellos. Y cuando usted se toma el tiempo para escucharlos, para atenderlos, para entender lo que está pasando en el corazón de alguien, no solamente palabras vacías, lo que usted quiere conocerlos, usted se va a dar cuenta que va a estar mejor equipado para darle su testimonio. Usted va a poder compartir el evangelio con ellos. Yo le quiero motivar a que usted le diga al Señor que puede encontrar unos amigos que no son cristianos con los cuales usted puede tener una gran amistad para que pueda compartir Cristo con ellos, no con sus palabras, pero con su vida misma. Así que no se aísle de los incrédulos. Tendemos a hacer eso, pero no deberíamos de. Hágase amigo de ellos, demuéstrele que se preocupa por ellos. Hágale saber que no está interesado solamente en la salvación de su alma, pero que está interesado en ellos como personas independientemente si alguna vez se vuelven cristianos. Usted no está ahí nada más buscando su alma, pero usted está interesado en la vida de ellos. Usted ve, Jesús nos ha mandado a este mundo, no para vivir impios como vive el mundo, pero ciertamente no para aislarnos del mundo, porque tememos ser contaminados espiritualmente por la gente que no es salva. Les recuerdo que Jesús socializó con los pobres de la sociedad judía, los recaudadores de impuestos, las personas inmorales, y él no estaba contaminado. Por el contrario, se sentía muy cómodo con ellos y los amaba porque se interesaba por ellos, nunca se mostró condescendiente. Y ellos lo amaron porque él puso interés en ellos, porque él nunca los trató mal, porque no les no fue condescendiente, más bien les mostró amor. Así que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Ciertamente esto es lo que hizo Pablo con estos asiarcas, se interesó por ellos y construyó relaciones significativas con ellos. Escucha, que es muy probable que no estuvieran de acuerdo con él o sobre el evangelio. Sin embargo, pensaron tanto en él que no
que no le permitieron que entrara al teatro porque temían que fuera asesinado por la frenética muchedumbre ahí adentro. Y usted ve la siguiente cosa que nos revela Lucas acerca de este descontrolado e irrazonable disturbio, y lo ilustra en modo en el que trataron a un hombre llamado Alejandro. Esto lo vemos en el Hechos 19, 32 al 34. Y aquí dice, así unos gritaban una cosa y otros otra, porque había una gran confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se estaban reunidos. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos habían empujado a él hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo una señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa en la asamblea, mas cuando se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó y de ellos gritando por todas horas, grande es Artemisa. Y eso le puede decir qué tan confundidos estaban ellos, porque estaban gritando, porque no ni siquiera entendía mucha gente por qué estaba siquiera ahí. Esta es una situación completamente caótica, con personas atrapadas en la histeria del momento porque no podían decir de qué se trataba su histeria. Ni siquiera entendieron los problemas que les unieron en el teatro. Simplemente ellos estaban ahí gritando y protestando porque ¿por qué no? Y la razón por la que Ben Franklin describió un disturbio como un monstruo con muchas cabezas pero sin cerebro. Y en medio de esta situación loca, histérica y fuera de control, leemos que algunos de los judíos en el teatro provocaron, y estoy usando la palabra provocar porque en la traducción de la Biblia dice que te puede ser como instruido. La palabra provocar puede ser como instruido, aconsejado o impulsado. Y esta es una palabra en que la gente decía que se sintieron motivados para poner a un hombre llamado Alejandro para que pudiera hablar en el nombre de los judíos o de la comunidad judía, tratando de defenderla en medio de este asunto. Y ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, el significado más probable de esto es de que el pueblo judío de esa ciudad quería asegurarse de que esta multitud enfurecida de gentiles paganos entendiera que los judíos eran un grupo distinto de los cristianos odiados y que ellos no respaldaban a Pablo o el mensaje de salvación en Cristo. Es decir, ellos querían que este motín no se intensificara en un ataque contra la comunidad judía. Pero cuando la multitud reconoció a Alejandro como judío, simplemente le gritaron. Y probablemente porque no les importaba si era judío o cristiano, ya que aparentemente agruparon a ambos grupos, a los que adoraban a un Dios y a los que se oponían a la idolatría. Y así, en protesta por la creencia judía y cristiana en el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios, la gente comenzó a cantar Grandes Artemisa de los Efesios, y lo hicieron por aproximadamente sin parar, por 2 horas continuas. Y ahora, amigos, permítame que le explique lo que está sucediendo aquí, y esto se remota al tema de este pasaje, que cuando existen ciertas condiciones de Satanás que se reúnen, él se vuelve agresivo y ataca y empieza a provocar una persecución. Y esta condición particular que existía en la ciudad se despertó por la ira en contra de Pablo, porque era una amenaza para Satanás y para su reino, y aunque él quería entrar, pero no le permitieron que entrara, es porque saben que Pablo es una amenaza para Satanás y para su reino de tinieblas. Y eso es de lo que estamos hablando, porque la pelea realmente es en contra de Pablo, porque Pablo ha pasado muchos años en esa ciudad. Él pasó, digamos que 3 años, y él no dejó de dar su testimonio, de entrenar a gente en este ministerio. Así que nosotros vemos que, como lo vamos a ver en el versículo 9 y 10 de este capítulo. Y dice, cuando algunos de ellos se estaban volviendo, pero unos se negaron obstinadamente a creer ante la congregación y hablaban mal de él. Así que Pablo se alejó de ellos y se fue aparte con unos discípulos, y a diarios debatía en la escuela de Tirano.
Y esto continuó por un espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Y eso fue lo que él hizo, él estuvo ahí. Nosotros vemos cómo Pablo se llevó con ellos algunos hombres que se hicieron creyentes y por 2 años él todos los días les enseñó la palabra del Señor. Y así fue como llevaron ellos el evangelio a las ciudades de los alrededores. Toda la región escuchaba la palabra de Dios. Y como le dije cuando estudiamos estos versículos hace varios meses, esto habría significado que Pablo fue increíblemente agresivo y tenaz en cómo invadió el reino de las tinieblas para esparcir el evangelio. Y digo esto porque consideramos todo el trabajo que hizo Pablo y es realmente asombroso. Y cuando nosotros estudiamos inicialmente el trabajo de Pablo en la escuela de Tirano, le mencioné que algunos de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento hay una declaración adicional al final del versículo 9 que dice que Pablo alquiló el cuarto de Tirano desde la 5ª hora hasta la 10ª hora. El significado era de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Y ahora, aunque la mayoría de los eruditos bíblicos sienten que la declaración adicional no era parte del texto original, también creen que probablemente sea una declaración verdadera, agregada más tarde al texto porque refleja lo que realmente sucedió. Y tiene mucho sentido porque estas son las horas que Pablo enseñaba diariamente, porque de 11 a 4 es cuando la gente de Efeso normalmente despegaría para su siesta de mediodía, porque es hora del día, en ese punto del mundo es cuando la gente tenía que descansar y tomar su gran siesta, pero eso lo hacían y todavía lo hacen en algunas áreas de ese lugar, porque es el tiempo más caliente del día y la mayoría de la gente cierra sus negocios, se pone a descansar porque es muy caluroso en ese momento. Y ahí en ese momento sería cuando Tirano no estaría usando su salón para sus propias conferencias, por lo tanto es muy probable que él dejaba de enseñarle a sus alumnos en ese tiempo y era cuando Pablo alquilaba ese edificio para usarlo para enseñar por 5 horas continuas. Ahora considere cuánto enseñó realmente Pablo en ese salón que alquiló. Ahora yo le quiero recordar, para que usted sepa, es que este hombre hubiera enseñado por 5 horas todos los días, probablemente solo tomando un día libre durante la semana. Y entonces, si usted hace los cálculos, 5 horas al día durante 6 días de la semana durante 2 años, son 3,120 horas de conferencias. Y para poner esto en la perspectiva, esto es, como alguien lo ha dicho, es equivalente a 130 días de conferencias continuas durante 24 horas al día. Pero eso no es todo. La enseñanza de Pablo no terminó cuando despidió a sus alumnos a las 4 de la tarde, porque más tarde en Hechos 20, mientras discutía su ministerio en Efeso con los ancianos de esa iglesia, Pablo dijo en el versículo 31, por día y noche, noche y día, por un periodo de 3 años, no dejé de amonestar a cada uno con lágrimas, lo que significa que en estos días, cuando él terminaba de enseñar en la escuela de Tirano, a la última hora de la tarde, visitaba a distintos miembros de la iglesia de esa ciudad para enseñarle en sus propios hogares, y esta enseñanza continuaría hasta la noche. Pero escuche, el horario de enseñanzas de Pablo solo nos cuenta una parte de la historia del tiempo, porque en Hechos 20:34 Pablo dice esto a ellos: ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de mis compañeros. Lo que nos dice que él usaba sus mañanas haciendo casas de campaña, porque era lo que él usaba para mantenerse a él y a sus amigos. Después de estar trabajando toda la mañana, el apóstol Pablo trabajaba en esa ciudad en la mañana, y a las 11 de la mañana, cuando todos los demás iban y descansaban, usted veía que entonces él usaba este tiempo
para ir a enseñar hasta las 4 de la tarde, y cuando salía de ese salón se iba a visitar a los miembros de la iglesia a sus mismas casas para enseñarle a diversas familias de la congregación y de las verdades de Dios. Yo me pregunto, ¿cuándo debió haber tenido el tiempo para comer? Pero él mantuvo este horario de molienda todos los días durante años, los que fueron 2 años. Y él no era un hombre muy joven cuando él empezó este ministerio, pero ¿por qué lo hizo? Porque este tipo de enseñanza tan implacable, persistente y agresiva de la palabra de Dios es lo que se necesita cuando uno invade el reino de Satanás. Y Satanás sabía que la amenaza de Pablo para su reino y orquestó este gran motín porque era un intento para eliminar a Pablo por medio de esta multitud histérica para que lo mataran. Eso es lo que quería hacer Satanás. No, él no quería a los amigos de Pablo. Mire, imagínese lo irracional y descontrolada que estaba la gente dentro del teatro, que cuando estaban ahí gritando a todo pulmón, mientras Alejandro quería hablar, ellos gritaban alabanzas a Artemis en las horas, pero esta era una situación bastante peligrosa porque la gente estaba en un frenesí tan emocional que había perdido el poder de razonar y pensar con claridad. Y hubieran podido matar a Pablo si hubieran tenido la oportunidad. Y sabemos que este es el caso porque nosotros leemos más adelante lo que Pablo dijo en el 2 de Corintios del 1, del 8 al 9. Y esto fue lo que él dijo, porque no les escribió, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y esto tomó lugar mientras él estaba en Asia, por lo que él dice que nos dice que él pensó que iba a morir. Y ahora, él no identifica este incidente como un disturbio. En Efesios simplemente y ciertamente parece que él se refiere a ese lugar como un lugar donde él estuvo en Asia. Y aquí es donde él describe sus sentimientos como agobiados en exceso, lo que significa que estaba sobrecargado más allá de su capacidad normal para manejar las cosas. Y esto es ciertamente algo que es más grande de lo que él había experimentado antes y es una reacción natural a este motín, ya que justo antes de esto él pensaba que todo estaba bien en su trabajo en esa ciudad y estaba preparándose para dejarla y pasar a otras áreas y llevar al ministerio. Pero ahora con esta revuelta contra los cristianos y el evangelio, él se siente simplemente aplastado. 3 años de trabajo realmente duro y ahora con un gran levantamiento, el fruto de su trabajo puede desaparecer por completo. Y además dice que se desesperó incluso que su misma vida estaba convencido que él iba a morir. De hecho, la palabra griega que traduce desesperado tiene el pensamiento que es sin salida. No hay modo de salir. Lo que significa que no veía una salida a esta situación que amenazaba su vida. No había un modo humano para que él pudiera escapar esto. Pablo estaba tan seguro que iba a morir, que dice en referencia a sí mismo que todos los cristianos de Efeso tenían la sentencia de muerte dentro de ellos mismos, lo que él quiere decir que él estaba tan seguro de que su muerte era inminente que pronunció dentro de su corazón una declaración oficial, como si fuera él sabía que iba a morir, o creía, así estaba él. Y la razón por la que él pensó que él serían asesinados es por esa multitud en el teatro, era porque eran salvajes, rebeldes, porque él sabía que iban a correr por toda la ciudad, incluyendo a sí mismos. Ahora, no hay salida de este predicamento, pero el Señor tenía un propósito en todo esto. Y el propósito del Señor es que lo trajera a un punto donde él no podía contar en los recursos humanos para salir de este asunto. Él solamente podía confiar en el Señor y eso es lo único que le quedaba. Y ahora,
Podemos parar aquí, hay muchas cosas que podemos decir. Cuando usted viene y llega al final y se da cuenta de que usted ha llegado a todo lo que puede hacer. Pero no voy a hacer esto, porque yo quiero que usted vea el punto que quiero hacer. Es que Satanás ha agarrado a Pablo para tratar de usarlo a él y parar el crecimiento del Señor. Así que como estaba viniendo Pablo aquí, invadiendo el reino de las tinieblas, entrenando a hombres en su ministerio, y él pensó que si se deshacía de este hombre por medio de este motín para que lo matara, pero no sucedió de ese modo, porque dice ahí, el cual nos libró de un gran peligro de muerte y nos librará. Y él dice que los liberó de ese gran peligro de muerte. Escuche, porque hay cosas muy importantes que quiero que escuche y hay dos principios que quiero que usted entienda de lo que está pasando aquí con Pablo. Uno de ellos es de que Satanás es muy consistente de lo que hacemos como cristianos. Y él lo conoce y es especialmente consistente de aquellos cristianos que están sirviendo diligentemente al Señor y los odia. Y odia lo que están haciendo y él no quiere que usted sea celoso en su servicio a Cristo. Él no quiere que evangelice o comparta con nadie o enseñe a otros creyentes. Él no quiere que usted comparta, que camine con alguien, que dé su testimonio. No. Yo quiero motivarlo a que usted sea diligente a su servicio y su celo por Cristo, incluso en esta pandemia. Porque Satanás no se está tomando tiempo libre, no. Él no está tomando tiempo libre, él está muy ocupado trabajando. Yo quiero decirle a usted, quiero exhortarlo a que usted abra las puertas para compartir al Señor. Usted posiblemente no se ha dado cuenta, pero hay ciertas cosas que son muy importantes que se han dado lugar, que han llenado que han infectado este mundo. No sé si usted recuerda que unos de nuestros líderes muy grandes que vivieron durante plagas muy, muy difíciles y en vez de esconderse durante estas plagas, ellos decidieron salir. Ellos no lo hicieron. Luther fue uno de ellos que vivió durante una plaga muy difícil y Spurgeon vivió durante cólera, donde hubo una gran amenaza, había cólera por todos lados. Y Spurgeon dijo lo siguiente, y escuche lo que yo digo. Todos los días y toda la noche, a veces voy de casa a casa y veo a hombres y mujeres que están muriendo. Y cómo estoy yo contento de ver sus caras y cuando ellos me ven y cuando yo entro a sus casas de ellas y veo todo el daño, yo no tengo miedo de lo que estoy viendo, porque yo sin duda alguna puedo ver y compartir a Cristo con ellos. Y ahora yo le quiero decir, sea diligente en su servicio al Señor. Él no toma tiempo libre, sea diligente. Aún cuando usted vea el peligro, tenga cuidado también que si usted presenta una amenaza para el enemigo, entonces usted se va a dar cuenta cómo Satanás va a venir a devorarlo. Él va a tratar de quitarle el ánimo, porque la gente te va a criticar, porque la gente no te lo va a agradecer. Mira esas circunstancias. Entonces, casi siempre la gente, después de que se desanima, deja de hacer lo que estaba queriendo hacer. Y eso fue lo que quiso hacer con Pablo. Recuerde que cuando Jesús dijo, Él es un asesino desde el principio. Y cuando nadie disfruta una guerra satánica, es maravilloso saber que Satanás sabe quién es usted. Ahora, es una cosa maravillosa para Satanás saber quién eres y que esté amenazado por su servicio a Cristo. Por lo tanto, cuando usted hace todas estas cosas, el príncipe de las tinieblas sabe que usted confía en el Señor que lo sostendrá. Y esto nos lleva al segundo principio que se destaca con respecto a este incidente en la vida de Pablo. Y tenemos que reconocer que Satanás no va a hacer nada que el Señor no permita. Él no pudo matar a Pablo porque Dios no lo permitió. Aunque el diablo tiene poder, él no tiene el poder de quitarle la vida.
su vida de usted no está en las manos de Satanás, sino de Dios. Si usted recuerda cómo él le prohibió a Satanás quitarle la vida a Job, y él sí le permitió que le quitara su salud, pero le dijo que no le iba a quitar su vida. Y él no puede desobedecer al Señor. Es muy importante que nosotros recordemos estas grandes palabras de R.C. Sproul, que dijo que el diablo es el diablo de Dios, lo que quiere decir que lo tiene con una cadena en el cuello y que no va a hacer nada que el Señor no lo permita. Y por eso él no tiene la habilidad de quitar su vida, porque el Señor le ha ordenado su vida el preciso momento en el que usted morirá. Interesantemente, es el mismo Job el que nos dice estas palabras tan increíbles en Job 14:5, hablando de los hombres. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida y les has puesto límites que no pueden rebasar. Él dice, nuestros días ya están determinados por el Señor. Nunca vamos a morir un momento muy anterior o pasado de lo que el Señor ha determinado. Y regresando a Hechos, yo le estoy diciendo que como viene aquí, el Señor ha impedido que Pablo ingrese a ese teatro de la ciudad lleno de alborotadores sedientos de sangre que gritaban grandes Artemisa de los Efesios por 2 horas seguidas. Y así se había convertido esto en un gran frenesí asesino que arrasó por toda la ciudad. Y algo pasó aquí que logró calmar a la gente. Y al decirnos esto, nosotros vemos la siguiente condición que existe en Efesios y nos viene aquí a explicar cómo viene a darle. El tercer punto es cuando las mentiras sobre la falsa religión se sienten amenazadas. Y vimos en el versículo 35, el secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y le dijo, ciudadanos de Efeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Efeso es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio, ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que, si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten ahí sus acusaciones de unos contra los otros. Así que este hombre viene aquí, que sería lo que le llamamos al alcalde, y viene, calma a la multitud, restaura el orden, recordándoles a todos que si los que sabían y creían que los efesios eran guardianes del templo de Artemisa, cuya imagen dicen cayó del cielo. ¿Y ahora qué quiere decir esto? Bueno, es probablemente a una referencia de un meteorito que cayó a la tierra y se consideró una piedra sagrada enviada por los dioses, la cual se identificó más adelante como Artemisa. También afirma que dado a que los hechos son innegables, lo que quiere decir es que nadie va a negar lo que está pasando. Deben de mantenerse la calma y no hacer nada precipitado, especialmente con relación con estos hombres que han traído al teatro, es decir, los 2 amigos de Pablo, Cayo y Aristarco, porque el secretario del pueblo dice, no son ladrones de templos ni blasfemos de nuestra diosa. Estos hombres no son culpables de robar nada del templo de Artemisa o de insultarla, pero recuerden lo que instigó el motín. Fue la acusación hecha por Demetrio contra las enseñanzas de Pablo sobre dioses y diosas paganos. Eso es lo que está diciendo él. Yo le recuerdo en el versículo 26. Le dice, usted vea y escuche. Les consta que además, y escucha esto es lo que está pasando. Les está diciendo a ellos que mientras están ellos aquí viendo acerca de Cristo, que mientras hablan de salvación en Él, Pablo está exponiendo el error de estas personas al afirmar que los dioses hechos por sus manos, es decir, ídolos, no son dioses en absoluto.
Es decir, él está denunciando la idolatría y expuso todo el sistema religioso del mundo antiguo como completamente erróneo y falso. Y esto, mis amigos, es lo que amenaza a Satanás. Porque Satanás, como el padre de mentiras, es el autor de toda religión falsa. De hecho, en el 1 de Timoteo 4:1, Pablo se refiere a la enseñanza falsa como doctrinas de los demonios. ¿Por qué? Porque Satanás y sus ángeles caídos están detrás de todas las religiones falsas, alimentando e inspirando estas herejías. Y eso fue ciertamente el caso de la religión de Artemisa, a pesar del hecho de que el alcalde Festo y todo el mundo antiguo estaba tan convencido de que Artemisa era una deidad auténtica. Pero ellos creían que no era cierto, pero ellos lo creían así. Porque por naturaleza el enemigo es un engañador y puede engañar a las personas para que sigan una religión falsa y así los puede mantener alejados de la verdad de Jesucristo. Escuche cuántas personas que usted sabe que siguen religiones falsas y que creen que han encontrado la verdad, pero han sido engañadas. Y han sido engañadas por el maligno. Y ellos ni siquiera lo reconocen. Y estos son unos de los sistemas religiosos en los cuales ellos usan para engañar a la gente. Y entonces vienen aquí y están en contra de cualquier persona que quiere declarar que solamente Jesucristo es la verdad y la vida. Y que todos los otros sistemas son una falsedad y están en error religioso. Y así que cuando están hablando con ellos acerca de Artemisa y si continúa hablando el secretario a la multitud sobre un tema muy importante, ordena a Demetrio y a sus amigos que procedan con cualquier queja contra Pablo con el debido proceso legal y no agitando una revuelta. Él dice, por eso hay leyes. Luego, reprende a la multitud por esa revuelta y les advierte que corren el peligro de tener problemas con las autoridades romanas por una reunión ilegal. Y así es como termina este versículo. Lo que más entristecía era la declaración de que ellos no volverían a verlo. Así que les dice a ellos, si usted quiere algo más de esto, entonces será sentenciado de un modo correcto. Y como aquí no hay una razón normal, usted va a ver, Así que Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, hay que ir a los tribunales y gobernadores para que presenten ahí sus acusaciones. Tienen alguna demanda que se resuelva en legítima asamblea y tal como estas cosas con los sucesos que hoy corremos el riesgo de que se causen disturbios. Así que ellos vienen y les dicen, y aquí es como esta gente está actuando en contra de la ley y toda la gente que pudiera entender lo que está pasando, que los cristianos tienen que obedecer a su gobierno y no son una amenaza para los gobiernos. Pero amigos, el panorama general aquí es que Satanás reacciona cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, evangelizar, servir a Cristo y proclamar la verdad del evangelio. Así que usted interésese y dedíquese a hacer la labor de su Señor. Presente el evangelio, compártalo con la otra gente. Y esto es un evangelio, es lo que nosotros tenemos que compartir con otra gente. Y es como nosotros tenemos que compartir la salvación preciosa que se nos ha sido dada. Y esto es lo que vamos a hacer porque nosotros hemos llegado al punto de nuestro servicio donde vamos a